Hay personas que han visto la película de Annabelle y ven con otros ojos las muñecas de porcelana desde entonces. Pero lo que no saben, que esta película tiene parte de realidad y que la verdadera muñeca ni es de porcelana, ni tiene aspecto terrorífico. Es todo lo contrario, pues está hecha de trapo y tiene cara angelical. La historia comienza en 1970. La muñeca Annabelle fue un regalo de una madre para su hija llamada Donna, por su 28 cumpleaños. Una empresa especializada en juguetes infantiles, Rega Dien, fabricó esta muñeca. Donna, feliz con su regalo, se la llevó a su apartamento que compartía con otra joven enfermera llamada Angie, y la puso encima de su cama, como otra muñeca más. Al principio todo parecía normal, ya que era un elemento más de decoración. Pero no por mucho. Al poco tiempo, comenzaron a notar que Annabelle parecía cambiar de posición en la habitación, sin que nadie la moviera. Según pasaban los días, la muñeca parecía cobrar vida, hasta que un día apareció en otro lugar de la casa. Más adelante comenzaron a encontrar notas dejadas en todo el apartamento, que decían ayúdame. Poco después descubrieron gotas de lo que parecía sangre en la muñeca. La situación se volvió más grave poco después, cuando un amigo de Donna que frecuentaba la casa, un día de esos se quedó dormido. Y cuando despertó no fue capaz de moverse, vio a la muñeca intentar estrangularlo, hasta que se desmayó, pensando que había sido un sueño. Pero no le impidió seguir acudiendo al apartamento, y uno de los días escuchó ruidos en el cuarto de Donna, que estaba vacío. Entró y vio que en el interior solo estaba la muñeca Annabelle en una esquina. Entonces fue hacia ella, pero de golpe comenzó a sentir que alguien estaba tras él, y se dio cuenta que tenía varios arañazos en su pecho, que se curaron al día siguiente. Las chicas asustadas decidieron llamar a una medium que pudiese ayudarlas a saber lo que estaba pasando, y contactaron con el matrimonio Warren, Ed y Lorraine Warren, los investigadores paranormales más conocidos del mundo, con más de 10.000 casos investigados a lo largo de los años. Investigaron este caso y llegaron a la conclusión de que en la muñeca habitaba el espíritu de una niña fallecida de 7 años, llamada Annabelle Higgins, cuyo cuerpo había sido encontrado años antes en esa misma casa. Los Warren notaron lo que creían que eran signos de posesión demoníaca y pidieron a un sacerdote que practicase un exorcismo de la casa para purificarla de cualquier espíritu, y decidieron llevarse a la muñeca. Desde entonces Annabelle está alojada en el Museo de lo Oculto en la casa familiar de los Warren, lugar donde se encuentran los objetos más peligrosos que el matrimonio ha recolectado de sus investigaciones a lo largo de los años. Aunque las visitas están restringidas, es posible tener acceso al lugar a través de diferentes eventos que el lugar organiza periódicamente. Annabelle permanece encerrada en una caja de madera, sellada con un cristal, y un cartel advierte a los visitantes del supuesto peligro, que bajo ninguna circunstancia deben tocar su vitrina. Y un sacerdote acude al lugar 2 veces al mes para rociar agua bendita sobre la diabólica muñeca. Lorraine contaba que se movía por su cuenta, y que incluso produjo agresiones físicas. Una pareja visitó el museo y desobedeció las reglas de no tocar. El chico, en un descuido, abrió la urna de la muñeca Annabelle y la tocó. Los jóvenes tuvieron un accidente con su moto. El joven murió en el acto. ¿Verdad o simple superstición? Después de todo esto, piensa seguir dejando a tus hijos dormir con muñecos, pues hasta el peluche más dulce puede esconder un oscuro secreto.